El día de hoy quiero hablarte de un tema que a lo mejor te va a hacer reflexionar un poco, o incluso puede que te sientas identificado en algunas cosas. Y es que ¿alguna vez te has puesto a pensar en la cantidad de pequeñas mentiras que te dices a ti mismo a lo largo del día? O, peor aún, ¿has considerado la posibilidad de que vivas en un estado constante de autoengaño sin siquiera ser consciente de ello? Yo, obviamente, no soy ningún experto en comportamiento humano, ni tengo un título en psicología, pero sí he tenido mis propias experiencias y reflexiones sobre esto, y me gustaría compartirlas contigo, como siempre. Entonces, vamos a desglosar esto. ¿A qué me refiero exactamente cuando digo que nos mentimos a nosotros mismos? Bueno, no estoy hablando de mentiras descaradas, de esas que decimos a otros para obtener algo o evitar un castigo. Me refiero a esas pequeñas, y a veces no tan pequeñas, distorsiones de la realidad que creamos en nuestra propia mente. Es como si construyéramos una versión alternativa de los hechos, una narrativa interna que nos permite sentirnos mejor con nosotros mismos, evitar enfrentar situaciones incómodas o simplemente mantener una imagen de nosotros mismos que, en el fondo, sabemos que no es del todo precisa, que no es del todo cierta. Y ojo, aquí quiero ser muy claro. No estoy diciendo que seamos malas personas por hacer esto. No creo que sea algo que hagamos de forma maliciosa o intencional. De hecho, pienso que es algo bastante común, casi universal, diría yo. Es parte de la naturaleza humana, de nuestra forma de procesar el mundo y de protegernos a nosotros mismos. El problema surge, y aquí es donde la cosa se pone seria, cuando estas pequeñas mentiras se convierten en un hábito, en un patrón de comportamiento, en una forma de vida, cuando nos acostumbramos tanto a engañarnos a nosotros mismos que ya ni siquiera nos damos cuenta de que lo estamos haciendo. Y eso, déjame decirte, puede tener consecuencias muy negativas en nuestra vida, en nuestro crecimiento personal y en nuestra capacidad para ser realmente felices y auténticos. Vamos con un ejemplo sencillo, algo que probablemente te haya pasado a ti o a alguien que conoces. Imagina que tienes una meta, un objetivo, algo que realmente quieres lograr. Puede ser algo grande, como aprender un nuevo idioma, empezar a hacer ejercicio de forma regular, cambiar de trabajo o incluso emprender un proyecto personal. O puede ser algo más pequeño, como ordenar tu habitación, empezar a leer un libro o simplemente dedicar más tiempo a un hobby que te gusta. Te dices a ti mismo, sí, definitivamente voy a hacer esto. Mañana empiezo sin falta. La próxima semana me pongo las pilas. Ahora mismo no tengo tiempo, pero en cuanto pueda lo hago. Y así vas postergando, poniendo excusas, justificando tu falta de acción. Y en el fondo, muy en el fondo, sabes que no estás siendo sincero contigo mismo. Sabes que podrías empezar ahora mismo, que podrías hacer un pequeño esfuerzo, pero prefieres engañarte, convencerte de que no es el momento adecuado, de que hay otras prioridades, de que ya lo harás después. ¿Te suena familiar este tipo de diálogo interno? A mí sí, me ha pasado muchísimas veces, te lo confieso. Y no solo con metas grandes o proyectos ambiciosos, también con cosas pequeñas, cotidianas, que parecen insignificantes, como cuando dices que vas a ordenar tu habitación, pero terminas pasando horas viendo videos en internet o revisando tus redes sociales. O cuando prometes que vas a comer de forma más saludable, pero te encuentras comprando comida chatarra o saltándote comidas importantes. O cuando te dices que vas a ser más puntual, pero siempre llegas tarde a tus citas o compromisos. Son pequeñas mentiras, sí, pero se van acumulando, van formando una especie de bola de nieve que con el tiempo puede convertirse en un obstáculo enorme en nuestro camino. Porque cada vez que nos mentimos a nosotros mismos, estamos reforzando un patrón de comportamiento negativo, estamos debilitando nuestra fuerza de voluntad y estamos socavando nuestra propia confianza. Pero, entonces, la pregunta clave es, ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué nos autoengañamos de esta manera? ¿Qué ganamos con mentirnos a nosotros mismos? Creo que hay varias razones, varios factores que influyen en este comportamiento, y me gustaría explorar algunos de ellos contigo. Uno de los principales motivos, creo yo, es el miedo. El miedo en todas sus formas y manifestaciones. Miedo al fracaso, miedo al rechazo, miedo a la crítica, miedo a salir de nuestra zona de confort, miedo a lo desconocido, miedo a no ser lo suficientemente buenos, miedo a no estar a la altura de las expectativas propias o ajenas. Es mucho más fácil, mucho más cómodo decirnos a nosotros mismos que no tenemos tiempo, que no somos capaces,
que no vale la pena el esfuerzo, que enfrentar la posibilidad de fracasar, de que las cosas no salgan como esperábamos, de que nos juzguen o nos critiquen. El miedo es un mecanismo de defensa natural, es cierto, está ahí para protegernos de situaciones que percibimos como peligrosas o amenazantes. Pero el problema es que muchas veces nuestro miedo es irracional, exagerado o simplemente infundado, nos impide avanzar, nos paraliza, nos hace conformarnos con menos de lo que podríamos ser o lograr. Y la forma más fácil de lidiar con ese miedo, de evitar enfrentarlo, es a través del autoengaño, de la mentira piadosa que nos contamos a nosotros mismos para justificar nuestra inacción. Otra razón importante por la que nos mentimos a nosotros mismos es la necesidad de mantener una imagen positiva de nosotros mismos, de proteger nuestra autoestima, de sentirnos bien con quienes somos o creemos ser. A todos nos gusta pensar que somos personas responsables, disciplinadas, trabajadoras, exitosas, inteligentes, buenas, y cuando nuestras acciones no coinciden con esa imagen idealizada que tenemos de nosotros mismos, cuando no cumplimos con nuestras propias expectativas o con las expectativas de los demás, nos sentimos mal, nos sentimos culpables, nos sentimos avergonzados. Y para evitar esos sentimientos negativos, recurrimos a la mentira, a la excusa, a la justificación. Es como si tuviéramos un diálogo interno constante, una especie de abogado defensor que siempre está buscando argumentos para convencernos a nosotros mismos de que no somos tan malos, de que tenemos buenas razones para hacer lo que hacemos, de que no es culpa nuestra, de que todo está bajo control, aunque en el fondo sepamos que no es así, que estamos siendo deshonestos con nosotros mismos. Y este mecanismo de defensa, esta necesidad de proteger nuestra autoestima, puede ser muy sutil, muy difícil de detectar. A veces, ni siquiera nos damos cuenta de que nos estamos mintiendo a nosotros mismos. Simplemente, aceptamos nuestras propias excusas como verdades absolutas, nos aferramos a ellas como si fueran un salvavidas, y seguimos adelante, sin cuestionar nada, sin detenernos a reflexionar sobre nuestras acciones. Pero, como te decía antes, el problema con este tipo de autoengaño es que nos limita, nos impide crecer, nos impide aprender de nuestros errores, nos impide alcanzar nuestro verdadero potencial, porque si siempre nos estamos diciendo a nosotros mismos que todo está bien, que no hay nada que cambiar, que somos perfectos tal y como somos, entonces no hay necesidad de esforzarnos, de mejorar, de superar nuestros miedos y nuestras limitaciones. Nos quedamos estancados en nuestra zona de confort, en una especie de burbuja de autoengaño que nos impide ver la realidad tal y como es. Te pondré otro ejemplo. Imagina que creas algo, un proyecto. Empiezas con una idea, con una ilusión, y le dedicas tiempo y esfuerzo. Pero con el tiempo te das cuenta de que ese entorno ya no te representa, ya no te inspira, ya no te hace feliz. Quizás tus gustos han cambiado, quizás has descubierto nuevas formas de expresarte, quizás simplemente te has aburrido de lo mismo. ¿Qué haces entonces? Te enfrentas a la realidad, aceptas que ese proyecto ya no te satisface y te permites empezar de nuevo, explorar nuevas posibilidades, construir algo diferente, o te mientes a ti mismo, te dices que todavía sirve, que no está tan mal, que después lo arreglarás, que no tienes tiempo para empezar algo nuevo, y te quedas atrapado en una situación que ya no te hace feliz. Si eliges la segunda opción, si te dejas llevar por el autoengaño, te estás negando la oportunidad de evolucionar, de crecer, de descubrir nuevas facetas de ti mismo. Te estás conformando con menos de lo que podría ser, te estás limitando a ti mismo y estás perdiendo la oportunidad de crear algo realmente significativo y auténtico. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué podemos hacer al respecto? ¿Cómo podemos romper este ciclo de autoengaño y empezar a ser más honestos con nosotros mismos? ¿Cómo podemos dejar de mentirnos y empezar a vivir de una forma más auténtica y plena? Creo que el primer paso, y el más importante, es tomar conciencia de esto, darnos cuenta de que nos estamos mintiendo a nosotros mismos, de que estamos utilizando excusas y justificaciones para evitar enfrentar la realidad, para evitar asumir la responsabilidad de nuestras acciones. Y esto no es fácil, te lo advierto. Requiere un esfuerzo consciente, una voluntad de autoobservación, de autocrítica, de cuestionar nuestras propias creencias y nuestros propios patrones de comportamiento. Una vez que somos conscientes de que nos estamos mintiendo a nosotros mismos, podemos empezar a analizar nuestras mentiras,
a desentrañar los motivos que se esconden detrás de ellas. Podemos preguntarnos, ¿por qué me estoy diciendo esto? ¿Qué estoy tratando de evitar? ¿Qué miedo se esconde detrás de esta excusa? ¿Estoy siendo realmente honesto conmigo mismo? ¿O estoy tratando de mantener una imagen que no es real? Y este proceso de autoanálisis puede ser doloroso, puede ser incómodo, puede ser desafiante, porque implica enfrentarnos a nuestras propias debilidades, a nuestras propias inseguridades, a nuestros propios miedos. Implica aceptar que no somos perfectos, que cometemos errores, que tenemos limitaciones. Pero es un proceso necesario, imprescindible, si queremos crecer, si queremos evolucionar, si queremos convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. Otra herramienta útil para combatir el autoengaño es buscar la retroalimentación externa. Hablar con personas de confianza, amigos, familiares, mentores o incluso un terapeuta que nos puedan dar una perspectiva diferente, que nos puedan ayudar a ver las cosas desde otro ángulo, que nos puedan señalar nuestras contradicciones y nuestras incoherencias. El simple hecho de verbalizar nuestras excusas o pensamientos limitantes a alguien de confianza puede ayudarnos a darnos cuenta de su falta de lógica o fundamento. Pero es importante aclarar algo. No se trata de buscar la aprobación de los demás, de complacer a todo el mundo, de hacer lo que otros nos dicen. Se trata de escuchar diferentes puntos de vista, de considerar otras opiniones, de estar abiertos a la crítica constructiva y al final tomar nuestras propias decisiones basadas en nuestra propia verdad, en nuestra propia conciencia. El objetivo es obtener una visión más objetiva de nosotros mismos y de nuestras acciones, no ceder el control de nuestras vidas a otros. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarte que el camino hacia la honestidad con uno mismo es un proceso continuo, un viaje que dura toda la vida. No es algo que se logre de la noche a la mañana, no es una meta que se alcance y ya está. Es una práctica diaria, un hábito que hay que cultivar, una actitud que hay que mantener. Y como todo proceso, tendremos avances y retrocesos. Habrá momentos en los que volveremos a caer en el autoengaño, en los que nos diremos pequeñas mentiras para evitar enfrentar situaciones difíciles o para proteger nuestra autoestima. Y eso está bien, es normal, somos humanos. Lo importante es ser conscientes de ello, aprender de nuestros errores, perdonarnos a nosotros mismos y seguir adelante, con la intención de ser cada vez más honestos con nosotros mismos, con más frecuencia y de mejor manera. No se trata de buscar la perfección, sino el progreso. Quiero agregar que este camino no es un camino solitario. Contar con personas en las que podamos confiar para que nos escuchen y nos den su punto de vista es invaluable, y a la vez nos permite saber que no estamos solos en esto. Todos nos mentimos de vez en cuando, y darnos cuenta es parte de crecer. Te quiero dejar con esto. Creo que ya he extendido bastante este tema, y no quiero aburrirte con más reflexiones. Solo quiero invitarte a que te observes, a que te cuestiones, a que te atrevas a ser honesto contigo mismo, aunque duela, aunque sea incómodo, aunque te dé miedo, porque la honestidad con uno mismo es el primer paso, el fundamento, para construir una vida más auténtica, más plena, más significativa. Una vida en la que te sientas realmente libre, realmente feliz, realmente tú mismo, sin máscaras. Y si te gustó este video, si te hizo pensar, si te sentiste identificado con algo de lo que dije, recuerda que voy a estar subiendo más contenido de este estilo, explorando temas que nos ayuden a crecer, a conocernos mejor, a vivir de una forma más consciente. Así que, si te interesa, te invito a suscribirte a este canal, a compartir este video con tus amigos y a dejarme tus comentarios y tus preguntas. Me encantaría saber tu opinión, tu experiencia, tus reflexiones sobre este tema. Y sin más, gracias por ver este video, por acompañarme en este viaje de autodescubrimiento. Nos vemos en el próximo.